Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropsi, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Fede, pues fíjate que hoy creo que estoy un poco cansada. ¿Por qué? Porque ¿De la después vida? del día ¿Del del amor? amor, pues como que uno se cansa. ¿Eso qué? No, finalmente es que ayer no dormí bien y hoy 16 de febrero me siento un poco cansado. Pero con ánimos de estar aquí contigo y con todo el auditorio. Too much information. Ok. Pues qué bueno que te la pasaste bien, que el 13 de febrero, ¿sí sabes qué es el 13 de febrero? ¿El 13? No. Popularmente se ha tomado como el Día del Amante. Y luego el 14, el Día del Amor. El 15, dicen así de dicho, que es el Día del Recalentado. Ok. ¿Y el 16, sabes qué es el 16? Pues es algo que descubrimos tú y yo hoy y es el día del amor imposible. Sí. ¿Tú recuerdas algún amor imposible, Iván? Pues en la prepa. Creo que De repente se oyeron de fondo unos violines. me enamoré de ahí de una profesora y me encantaba su clase y así como que siempre, ay sí, profesor, ay sí, ¿no? Pero pues sí, como un amor platónico. Ok. Pero bueno, supongo que la maestra nunca se dio cuenta, ¿verdad? Bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? No lo sé, ahora me has hecho pensar. ¿Y tú? Yo creo que... no, creo que amores imposibles. Ah, sí, tal vez alguien, fíjate. Alguien yo tendría, muy poquitos años. Y me acuerdo que conocí a un alguien que era de Alemania. Ok. Y medía 2'7". Y yo así de, qué interesante se ve para allá arriba. Y así en breve tiempo y en poco tiempo de conocernos, ya quería que nos casáramos y nos fuéramos a Alemania. Y trajo a su mamá. Órale. Trajo a su mamá para que viera que no era otra cosa y que era muy en serio y que pues íbamos a ser re bonita pareja. Pero estaba yo muy chico y dije, ay no, se me hace que aquí está pasando algo y yo dije, no, esto no va a ser. Ibas a hacer trata de blancos. Sí, yo dije no, pues de chaparros y prietos porque él estaba bien, bien blanco, rubio y todo y yo así de, no, de dudosa, mejor no. ¡Viva México, señores! Así. Muy bien. Sí, Fede, no hay nada como producto mexicano, por favor. Recuerda, consuman producto hecho en México. Sí, sí, Además, México tiene todos los colores y sabores. sí, hay para escoger. Muy bien. Y pues los episodios pasados, ¿no? Episodio 64, 65, 6. Estuvimos hablando sobre la atención. Tuvimos a nuestra invitada Anita. Muchas gracias, Anita, saludos. Fue muy grato tenerla, ¿no? Compartir con ella. Fíjate que yo no esperaba tanto de ese tema de la atención. Y cuando llegamos al tema de los accidentes, dije, no juegues, o sea, realmente es delicado, ¿no? Uh-huh. O sea, y de repente dices, ay, pon atención, cuidado, atención con el perro, ¿no? O sea, como que es una palabra muy, muy usada. Muy cotidiana. Muy cotidiana, pero una vez que le das este toque psicológico y te das cuenta que es una habilidad que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Sí me impresionó. Y justamente, por ejemplo, igual, antes de entrar al tema, a la semana pasada, desafortunadamente, en una de las fábricas donde estoy, hubo un pequeño accidente y un operador tuvo un accidente con una máquina. Y entonces pude constatar eso, ¿eh? O sea, como de primera mano, o sea, cómo cuando una persona, por ejemplo, tiene temas personales o no duermes bien o quizás estás como mucho en tu mundo interno, o sea, poniendo atención en tus pensamientos, en los problemas, en las preocupaciones, te olvidas de aquí y la hora y a pesar de ser una persona experimentada y que sabía el procedimiento de lo que estaba haciendo, se distrajo y tuvo un accidente, ¿no? Sí, no, y como decíamos, ¿no? Tanto hacia afuera con el entorno como por dentro y sobrepensar y esta parte de la mente es muy poderosa y te puede hacer que la atención se disminuya
Fíjate que ahorita que te lo estoy diciendo, en algún momento alguien decía que cuando tú te desvelas, sí, cuando tú te desvelas 2 días seguidos, por ejemplo, sin importar cuánto del lapso, sino 2 días seguidos que no duermes bien, el nivel de atención se baja a tal grado como cuando una persona está ebria, o sea, Ok. disminuye las capacidades. Y ahorita que dices esto del trabajador, me quedé pensando, hay personas que por situaciones o por cuestiones personales pueden llegar a mal dormir 2 días seguidos y puede disminuir significativamente su nivel de su capacidad de atención. Sí, sí. Entonces, esperemos que lo escuchen, ¿no? También espero que disfruten mucho el café con Ana, que fue muy agradable tenerla aquí con nosotros en Entropy. Y pues listo, Fede. Después de haber hablado de la atención, bueno, a ver, ¿cómo empezamos este año? Empezamos con sesgos, ¿no? Cognitivos, Ujú. después la atención. ¿Y qué le sigue a la atención? Vamos a ver autoobservación. Fíjate que yo recuerdo que la primera vez que oí autoobservación fue como algo para mí como redundante. Es decir, yo consideraba, y hasta cierto punto considero que la observación pues es personal, ¿no? Es decir, tú observas, él observa, es difícil que Ella nos observa, ajá. observemos, pero bueno, puede ejercerse. Ese era mi planteamiento inicial, ¿no? Ok. Entonces, cuando alguien me dice autoobservación, digo, a ver, ¿quién más puede observar si no observo yo? O sea, claro que es autoobservación. El auto está, como que de sobra, es De más. redundante, ¿no? Y cuando ya empezamos a ver los contenidos, dije, ok. Entonces es como esta diferencia que decimos coloquialmente, ¿no? Tan diferente como mirar y observar. Son dos cosas bien distintas. Y justamente iba a ese punto, o sea, quizás antes de hablar de la autoobservación, podríamos como distinguir o compartir qué es observar. O sea, porque ¿cuál sería la diferencia entre mirar y observar? Cuando das un golpe de vista, es decir, tu sentido de la vista, la visión, volteas hacia un lado y tú estás mirando, pero no estás deteniendo en un detalle, estás haciendo ejercicio de la función biológica, fisiológica de usar la visión, ¿no? Abres los ojos, no distingues o no reparas en nada y estás viendo, ¿no? Incluso puedes ver algo totalmente en blanco, una hoja, el techo, no sé. Abres los ojos rápidamente y los vuelves a cerrar y dices, ah, sí, vi blanco, ¿no? Ok, o sea, finalmente mirar es este ejercicio que hacemos diariamente desde el momento en que nos levantamos en la mañana, ¿no? Y que estamos en Haciendo a las lo actividades, largo del ¿no? día. Desayunando, yendo al trabajo, a la escuela, atendiendo clases, atendiendo la oficina, ¿no? Compartir, o sea, mirar es ese como acto natural que todo el mundo hace, ¿no? Ujú. Bueno, salvo las personitas que tal vez hayan perdido, ¿no? La vista o tengan ahí una deficiencia. Y entonces observar sería Detenerse. seguir haciendo uso, ¿no? De nuestro sentido de la vista, pero tener la atención Exactamente. Des- fijada en o algún punto, objeto, concentrada, acción. ¿no? Exacto. Ok, entonces, por ejemplo, si yo veo a alguien que me gusta, mira, si yo veo a alguien que me gusta, ¿no? Ujú. Ah, Primero la miras y luego primero la la observas. miras y después la estoy observando. Ujú. Y después quizás Mira qué analizando. interesante. Y ahí también te autoobservas, Iván. ¿Por qué? Pues notas que hay un interés, ¿no? Sí, pero justamente ese es como el tercer nivel, ¿no? O Ajá. sea, primero fue mirar, después observar, y entonces el tema de auto-observación, ¿no? Ujú, En inglés esto se le conoce como self-observation, ¿no? Self. ujú. O sea, hace justamente relación a esta palabra del ser, ¿no? O sea, el auto-observar es como ese ejercicio que las personas tenemos la capacidad de hacer, de estarnos auto-observando, o sea, como de separarnos un poco de nuestro cuerpo, vernos mientras estamos haciendo algo, ¿no? Exacto. Fíjate que te digo, ya cuando vas identificando cuáles son esas diferencias cualitativas entre ver o mirar, observar y autoobservar, entonces empiezas a identificar los diferentes niveles que utiliza la cognición para hacer ejercicio y reconocimiento de algo en particular, ¿no? Eh,
Cuando empecé a ver esto de la información y los estudios, encontré una descripción que a mí me pareció muy agradable. Te la comparto. Dice, la autoobservación es definida como la descripción del comportamiento propio, del reconocimiento físico y emocional, así como las experiencias y conductas que se derivan de la interacción de los demás. Y cuando me lo leo así, digo, pues sí estoy de acuerdo con todo, creo que sí le queda, porque además del reconocimiento físico se va a las emociones. Y en las emociones, entra esta parte que distingue mucho la observación y la observación de la vista. Un golpe de vista pocas veces te genera una reacción, ¿no? Hay que comentar, Iván, que en algunos experimentos de hace, no sé, de los años 70, 80, la autoobservación se investigaba mucho, sobre todo en reacciones aversivas, temor, ira, este, terror sobre todo terror. En personas que tuvieron algunos eventos pues desagradables en el trayecto de su vida, ¿no? Y decían, bueno, voltea y ve esta imagen, y le mostraban una imagen fuerte, agresiva, tal vez sangrienta en algunos casos, y veían la reacción y decían, es que está asociando más a las emociones que a la percepción como tal. El solo color rojo le podía provocar horror. Y entonces, curiosamente, levantaban los datos, concluían la investigación, y dentro de muchas tareas en común decía que la siguiente fase sería interesante investigar sobre la autoobservación. Es decir, hasta ahí nunca se le preguntaba al individuo qué hacía, sino quien aplicaba el experimento se dedicaba a levantar datos, pero no había una recogida de información del sujeto con el que estaban trabajando. Muchos casos, Iván, muchos. Y por los años que comentas, ¿no será como un poco derivado de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial? Así como de analizar, ¿no? Como... Analizar y experimentar. Pero curioso, porque los doctores y los psiquiatras se detenían a lo que ellos percibían en el sujeto, pero no había documentado ninguna información que dijera qué opinaba, qué percibía, qué sentía o qué reportaba la persona que estaba siendo investigada. Así que qué curioso, ¿no? Como de repente cada científico, cada especialista puede enfocarse en ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, justamente ahorita que hablas de esos años, yo encontré que en 1971 Stephen Johnson y Jeffrey White en la Universidad de Oregon desarrollaron un experimento bajo el título de Self-Observation as an Agent of Behavioral Change, o sea, como la observación como un agente de cambio comportamental. Y lo que hicieron en este experimento fue considerar si la observación podría ser como un precursor para cambiar la conducta, la conducta de uno mismo. Entonces lo que hicieron fue un experimento con dos grupos, con estudiantes de nivel de secundaria, al grupo de prueba lo que hicieron fue como meterlos a una clase especial donde les avisaron que los iban a grabar y posteriormente los hacían ver sus grabaciones. Y el resultado de ese experimento pues fue interesante porque demostraron que aquellos alumnos que se sometieron a la autoobservación a través de un video lograron tener mejores calificaciones, no solo en esa asignatura, sino en general en todas sus asignaturas del curso que estaban teniendo. Y lograron confirmar su hipótesis, donde decían que la autoobservación puede ser utilizada como un promotor del cambio del comportamiento, cuando una persona no está siendo como vigilada. Y entonces, por ejemplo, eso me hizo recordar el otro día una conversación que escuchaba en la radio, donde decían que uno de los actos o escenarios más puros que una persona podría observar, ¿no? Para evaluar cuáles son los valores de la gente en general, era el momento en que, por ejemplo, uno hace el súper, ¿no? Te vas a tu auto, dejas cargas tu auto, y ¿qué haces con el carrito? Okay. O sea, el carrito lo dejas a un lado de tu auto, lo alineas en un punto donde no estorbe,
te vale y lo dejas en cualquier parte, ¿Tú qué haces? o te tomas la molestia de irlo a llevar hasta la zona donde están todos los Confiésanos, carritos, ¿tú qué ¿no? haces? Yo honestamente, una de dos, o lo pongo a un lado donde no estorbe, o pues si no está muy lejos, sí lo llevo, ¿no? Como esos puntos como donde empiezan a concentrar Ok. los vigilantes, los carritos. Pero justamente eso me gustó de este experimento, ¿no? Que te dicen, oye, o sea, ¿cómo la autoobservación puede ser como esa herramienta que nos ayude a estarnos autorregulando sin que tengamos una persona presente, ¿no? Fíjate que sí, sí, fíjate que en el 2015 en Colombia hicieron un estudio sobre aprendizaje. El estudio es interesante porque habla de la abundancia de los fracasos en el aprendizaje de diversas perdón. En el 2015, en Colombia, hay un estudio que señala sobre la abundancia de fracasos en el aprendizaje de diversas edades y niveles educativos. Y bueno, en la búsqueda explican cómo gran parte de esto se debe a actitudes negativas. Es decir, empezaron a identificar que esta parte de la autoobservación, cuando se desvían hacia actitudes negativas, reportan fracasos escolares. A mí se me hizo súper interesante porque sí, efectivamente, el estudio habla de las emociones autopercibidas que predominan en los alumnos y en los profesores. Y entonces ya no es un parte como que rompe el estudio cuantitativo de decir cuántos sí, cuántos no, cuántos reportan fracasos, cuántos tienen aprobados, cuántos maestros tienen, y se va a lo cualitativo y te dice, bueno, cuánto de estas actitudes negativas autoperciben tanto los estudiantes como los profesores. Y a partir de ahí lo relacionan con el fracaso escolar. Se me hizo súper interesante particularmente estudio porque dentro del planteamiento que hace nos habla que lo cuantitativo te va a reportar una tendencia de conductas del que está aplicando el experimento y lo que observa, mientras que lo cualitativo está preguntando qué reportan las personas que están participando en la aplicación del experimento. A lo mejor se oye muy, muy simple y muy sencillo, pero créanme que esto ha dado pie a otros estudios en ambientes educativos, principalmente de primaria, y se ha derivado no solo a las actitudes negativas, sino al ejercicio. Es esta parte que decimos de actividad física, promoverlo desde el nivel primaria y cómo perciben el ejercicio. No sé si recuerden que en algún otro capítulo decíamos, ¿no? Que, sí, el ejercicio es muy bueno. Si hacen ejercicio, no. Y entonces, ahora cuando les están tratando de aplicar esta situación a niños desde edades primarias y les están pidiendo que se perciban y que reporten lo que perciben, no solo de opinar que hagan actividad física, sino de realizar la actividad física y que hagan una comparación del antes y el después de la actividad física en las actividades desde la primaria. Ok, ahora sí que justamente es como complementando lo de este experimento, ¿no? Se me hace súper interesante porque ahora no solo se quedan en que tengan la percepción, los están haciendo por la aplicación del estudio, los están haciendo que hagan actividad física y que reporten la variación entre hacer actividad física y no hacerla. No se quedan en la percepción o si les parece sano o si han oído comerciales de que es sano, sino que se observen y reporten los beneficios de hacer ejercicio. Órale, ahora sí que es ir un poquito más allá, haciendo uso de la autoobservación. Digo, es interesante, ¿no? Cómo este tema y estos experimentos que compartimos, o sea, han demostrado que cuando uno ejerce la autoobservación, uno mismo se está como autorregulando, ¿no? Y creo que podríamos decir que forma como un elemento importante, ¿no? Cuando estamos como queriendo desarrollarnos o aprendiendo a identificar, pues quizás cómo nos sentimos, ¿no? O quizás como hablando del tema de la atención, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿dónde tengo la atención en este momento, no? O sea, y para responder eso, ¿qué tengo que hacer? Sino que, espera, pausa y de repente, sí, ¿no? Ahorita estoy hablando contigo, entonces estoy como hacia afuera porque te estoy poniendo atención, pero quizás de repente estoy en mis pensamientos pensando, oh, por Dios, ¿qué le va a contestar a Federico, no? Pero
Si me lo preguntaras, hasta ahorita que lo estoy diciendo, es que ya puse un poco de atención en mi cuerpo y identifiqué rápido si me siento cómodo o no, ¿no? Ujú. Pero finalmente todo eso lo logró haciendo uso de mi autoobservación, ¿no? Y creo que también hay algo muy interesante que hay que aclarar, ¿no? O sea, autoobservarse no necesariamente significa que te estás viendo, ¿no? Con tus ojos o con un espejo. Aunque en muchos experimentos se usa el espejo como una forma de promover la autoobservación, en nuestro caso, autoobservarse no significa eso, ¿no? O sea, no No significa... solo significa eso. Ajá, o sea, es más allá, o sea, es como tener esta conciencia, ¿no? Esta percepción de qué andamos haciendo o qué hicimos en el tiempo, ¿no? Ujú. Ah, en el experimento que comentaba yo, pues hablaban de que grabaran a los chicos y les mostraron el video y entonces cuando las personas se vieron, pues ya tuvieron como este ajuste de comportamiento. ¿A ti te ha pasado, Fede, por ejemplo, que cuando te han llegado a grabar o lo que sea, de repente dices, ay, no juegues, yo no sabía que hacía eso, y como que después tratas como de regular o modificarlo? O, por ejemplo, cuando con el mismo podcast, ¿no? Ujú. No es una autoobservación porque no es algo que vemos, pero sí nos escuchamos, ¿no? O Sí, sea, claro. andamos autoescuchando en estos podcasts. Sí te pasaba muy al principio, ¿no? Que decías, ay, ¿a poco yo hablo así? Para empezar, yo recuerdo las primeras grabaciones de mi voz y yo decía, ay, no, está mal eso, no, no funciona, esa no es mi voz, ¿no? Ya en el podcast, como que fue confirmarlo. Dije, ah, sí, sí soy. Y en algún momento lo he compartido aquí y se los he dicho, ¿no? Como que ya se me hace que es mi sello personal. No me imagino si mi tono de voz. Y les aclaro, sigo percibiendo diferente. La voz que se oye en mi mente cuando estoy hablando es muy diferente a la voz que se graba aquí en los aparatos. Sí, sí, y es muy curioso porque justamente mientras uno habla, el mismo sonido que generamos a través de de nuestra cavidad bucal también está golpeteando, ¿no? Como por dentro los oídos y entonces eso nos genera una autopercepción, autoobservación, ¿no? Ujú. De nuestra voz. Pero curiosamente, seguramente la voz que yo me escucho, tú en ese momento no me la escuchas y evidentemente al momento en que se graba, pues no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces es como interesante, ¿no? Es como conocer esas fases Sí. de, mira, pues yo no sabía que cuando no tengo, me siento impaciente, me pongo a pegar con la mano, ¿no? Donde sea que esté, ¿no? O, mira, yo no sabía que cuando alguien me empieza a tocar tal tema, me pongo muy sensible, ¿no? Y como que ando evitándolo, ¿no? O fíjate que el otro día yo no sabía que bueno, lo que ya confesé aquí, ¿no? Que cuando me siento muy cansado, me la ponen diciendo, oye Fede, no, oye, no, 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 no. De hecho, luego vamos a hacer una trivia, ¿no? De que, ¿en qué capítulo Iván ha dicho más nos? Estableció su nuevo récord. Exactamente, ¿no? Mira, ahí ya empecé. No. Entonces, eso se me hace interesante porque de alguna forma te invita a como un tema como mejora continua, ¿no? Quizás como estos estudiantes de que observaron sus conductas y dijeron, ok, voy a modificar esto, ¿no? Ahora, regresando a ti y regresando un poco a lo que compartí el carrito, ¿tú qué haces con mi carrito del súper? Fíjate que no tengo un patrón. O sea, yo llego, termino y digo, ¿a dónde cabe este carrito? Así, literalmente. Y dice aquí, allá, cerca, lejos, hasta allá. O sea, como que no tiene un... En ese momento hago como un paneo y digo, ah, ahí cabe. Y puede ser a un lado una columna, hasta en la fila donde deben de ir acumulados todos los carritos, o atrás entre dos carros. O sea, la verdad es que creo que se reduce a donde no estorbe. Ok, ahora sí que eres práctico y en el momento lo decides. Ujú. Muy bien. Y, por ejemplo, quizás aterrizando este tema de la autoobservación fue en la vida cotidiana, ¿podrías compartirme a mí, quizás al auditorio, bueno, no quizás, ¿verdad? Y el auditorio, como un ejemplo donde quizás la autoobservación te dejó algo o te ayudó en algo? Fíjate que yo lo pensé en algún momento como que era un fenómeno particular, que eventualmente cuando platico con alguien algo que me está conflictuando, una situación personal, la que me digas en el sentido que quieras, en la dimensión que quieras, algo que me está conflictuando, conforme empiezo a hablar como que se empiezan a acomodar las piezas.
tanto de lo que estoy diciendo como de lo que no estoy diciendo. Y entonces empieza a cambiar todo el sentido, todo, y como que forma una parte eh, más específica y más pulida de algo que sí me gustaría hacer o de una situación que me gustaría llevar a cabo. Y es curioso porque yo pensé que nada más era como disertación, así de, pues voy separando, voy eligiendo, pongo esto que sí, voy desechando lo que no. Pero fíjate que te voy a compartir algo. La semana pasada estaba yo en sesión, la antepasada, perdón, estaba yo en sesión y me di cuenta de muchos elementos de un mal diagnóstico que le habían dado a esta persona. Entonces viene con un diagnóstico y me dicen, ¿sabes qué? Es que pues necesitamos ayuda, es esto. Y yo, bueno, pues yo me desviví, ejercicio, sondeo, mapeo. Y en un punto donde le hice una redirección, dije, ¿sabes qué? Es que yo no encuentro nada de eso. Puedo trabajar mientras esto, porque la verdad es que de lo que tú me dices que tienes, pues yo no encuentro nada, ¿no? Entonces dije, ok, haciendo una conversación ligera así y que se estaba autoobservando y que me estaba diciendo cómo se sentía, en ese momento, Iván, detecté por dónde iba el tema con esa persona. Ok. Y dije, ¿cómo nunca se me ocurrió pedirle que se autoobservara, no? Hay diferentes ejercicios donde les pido, pero acá compré el diagnóstico y yo no vi la reacción ni me di. Y entonces dije, es cierto, el error Te mío, sesgaron. sí, el error mío no fue haber partido de un sondeo que siempre hago. Compré el diagnóstico y entonces ahorita que ya estamos bien avanzados, bueno, y la semana pasada pues sí les dije, a ver, ¿saben qué? Tengo que compartirles algo. Fíjense que esto y esto. Y partió de este momento donde te autoobservaste, donde dijiste qué querías, qué sentías y qué pasaba dentro y fuera de ti. Y entonces, por ejemplo, y recreó una situación y la reacción y nos quedamos los tres que estábamos en ese momento en la conversación así de, ahí está. Ok. Entonces, yo me he dado cuenta que a veces es como un ejercicio normal prestar atención y oídos y si alguien viene y te dice, Iván, ¿sabes qué? Trae los zapatos al revés, ten cuidado. A veces no dudas si los tienes o no, porque ya alguien te lo dijo. Y lo que a partir de ahí empecé a hacer otra vez es autoobservarme más intensamente y decir, ¿sabes qué? Necesitamos componer muchos sentidos de la vida, muchas intervenciones, vamos a hacer otros planteamientos, queremos hacer y no queremos hacer, vamos a separar esto. Y ha sido un proceso muy intenso, sí porque se venía el tema, sí para ver los ejercicios, pero también esto de irlo viendo en los otros, Iván. ¿Qué tanto las otras personas que están en mi contexto y alrededor se autoobservan? Y te digo que he encontrado hasta hoy, ¿Qué? no se autoobservan. Sí, o sea, sí te creo que después de hacer este ejercicio te has dado cuenta que es una habilidad que no todo el mundo tenga muy desarrollada. Creo que sí depende mucho de las oportunidades y circunstancias en las que cada quien va desenvolviéndose en la vida. Pero justamente por eso estamos estos episodios, ¿no? Sí. Como para a ti que nos escuchas, así como hablamos de la atención, pues hoy decirte, existe la autoobservación, ¿no? Y quizás si empiezas a autoobservarte, logres darte cuenta con ciertos patrones, ciertas ideas, ciertos sesgos o ciertas áreas de oportunidad que quizás no conocías, ¿no? Y hay incluso cosas que puedes disfrutar, Iván, porque no todo es necesariamente Algo que se tenga que mejorar o cambiar o exactamente. corregir. Sí, o justamente algo que digas, oye, esto me encanta de mí misma, ¿no? De mí mismo. Y Sí. y por ejemplo, yo creo que en mi caso, hablando de cosas prácticas, tengo pues una amiga con la que es una amiga que quiero mucho, ¿no? Pero ya hace años identificamos como un par de temitas, ¿no? Donde empezamos a hablar y sabemos que no estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Entonces, ya sabemos que no estamos de acuerdo y que si empezamos a profundizar y demás, nos vamos a terminar peleando. Entonces, de repente, pues la veo y estamos así platicando, no sé qué, y llega uno de los temas y yo no lo detengo, ella no lo detiene y empezamos a platicar y se empieza a subir como el, el, el calor de la conversación. Y ya cuando yo me siento que como que esto ya se está desvirtuando y la conversación ya se está yendo a un lugar y nos vamos a terminar peleando, digo, a ver, ¿no? O sea, ya calma, ¿no? Este es un tema que sabemos que no debemos de tocar, no vamos a estar de acuerdo, tú tienes tu opinión, yo tengo opinión, ¿seguimos sobre esto o cambiamos de tema?
ah, no, cambiamos de tema. Y así, ¿no? En un segundo logro como cambiar una situación donde me estaba adentrando en algo que pues me gustaría más, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Porque mientras estoy hablando me ando como auto-observando y me doy cuenta, ¿no? Cómo empiezo a perder la calma, cómo empiezo a subir la voz y cómo empieza a desesperarme, ¿no? Los argumentos. Y yo creo que ahí es donde cabe hacer la invitación, Iván. Si de repente yo estoy conversando con una vecina y la vecina me está pidiendo información de algo, el tema que ustedes quieran, y llega un punto en donde la vecina ya está en otro nivel y ya está reclamando y la gente y el mundo y la sociedad le está discriminando y dices, ok, no sé en qué momento cambió de canal ella, pero yo estoy dando información y me estoy dando cuenta que estoy incómodo y se lo voy a hacer saber. Le voy a decir, ¿sabes qué? Esto es incómodo para mí porque yo te estaba proporcionando información y quiero cambiar de tema porque pues toda la información que te pude haber dado yo creo que ya está en el lugar correcto y tú sabrás dónde la pones y cómo la usas, pero yo, punto y aparte, estoy incómodo. O sea, ¿no? Me autoobservo, me siento incómodo y para mí se acabó este tema. O sea, Sí. así. Y, Y ¿sabes qué? Ah, ¿cómo está el kilo de jitomates, no? No pasa nada. y creo que ambos ejemplos que damos los dos es un tema de saber poner límites, ¿no? Que es un Exacto. tema que ya hablamos, querido auditorio, episodios 25, 26 y 27, y en ese café tuvimos a Yasmin, Ujú. ¿no? Donde también recuerdo que fue muy agradable, ¿no? Y llevamos el tema de los límites a otras áreas que ya hemos pensado. Saludos, Yasmin. Saludos. Y pero pues bueno, Fede, ahora sí que ya se está terminando este episodio. Y ¿alguna idea, alguna tarea que podamos dejarle a nuestros escuchas para la próxima semana? Fíjate que a mí me gustaría, les comparto, yo cuando me di cuenta de este punto que me hacía falta realizar en mí el ejercicio de autoobservación, fue cuando percibí que estaba yo viviendo situaciones incómodas para mí y no las percibía la incomodidad, sino hasta que en algún momento sentí como molestia en la cabeza, como inquietud en mi pecho, resequedad en la palma de mis manos, así como que estresante el tema y dije, a ver, Un poco de ansiedad, de estrés. dije yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo no tengo por qué estar viviendo esto, tengo que cambiar esto. Yo les invitaría a que hagan por lo menos un ejercicio, que si en algún momento algo no les es agradable, se autoobserven y nos compartan qué han descubierto, ¿no? Cómo están viviendo esta parte incómoda y qué han encontrado en su cuerpo. ¿Y qué hicieron, no? Exactamente. Me parece muy bien, Febe. Pues ¿Sí? te toca. Finalizamos esta emisión de llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook E Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta luego. Hasta luego amigos, espero que el 14 de febrero se lo hayan pasado muy bien. Bye bye. Bye.